Nuestro patrono, San Agustín, tiene también una hermosa enseñanza a propósito de San José. Voy a referirme a lo largo de esta meditación a un sermón muy hermoso, el sermón 51 de San Agustín. Es un sermón que prepara todavía en su tiempo de presbiterado, ya está prestando ministerio sacerdotal a la iglesia, evidentemente ya está convertido, totalmente ocupado en las cosas de la fe, todavía no es obispo de Hipona. Y en ese tiempo presenta este sermón cuyo tema, cuyo contenido no es directa ni exclusivamente la figura de San José. Él está tratando de explicar por qué hay diferencias en las genealogías que la Sagrada Escritura nos presenta sobre Jesús, la de Marcos y la de Mateo, que aunque en ambos casos se trata de reconstrucciones de la historia que nos lleva del pasado hasta Jesús o de Jesús hacia el pasado, no hay una total convergencia en ambos. ¿Cómo se explica esta diferencia entre las genealogías de Cristo según Mateo y según Lucas? El tema de este sermón es entonces conciliar y explicar las diferencias entre ambas genealogías. De hecho, se han dado en la explicación teológica diversas pistas. Por ejemplo, una de ellas, que una de las genealogías seguiría el camino de San José, mientras otra de las genealogías seguiría el camino de María. No me meto a las discusiones teóricas sobre esto, me quedo en la explicación que da San Agustín por el momento. En ambos casos se trata de la genealogía de Jesús mirando a José. Y las diferencias tienen otras explicaciones. No me voy a detener a las explicaciones, sino solamente a esta manera preciosa de referirse a San José a lo largo de su argumentación. En primer lugar, hablo de un primer momento de esta reflexión, en donde San Agustín nos explica que, como dice el Evangelio según San Mateo, José era un varón justo. Sabemos que la explicación que nos da el texto de Mateo depende de un acontecimiento sorprendente y desconcertante para él. María está encinta. José sabe que él no tuvo nada que ver con el embarazo de María. Y viene una pregunta: ¿qué debo hacer? María está embarazada. Lo primero que viene a la mente normalmente, y es lo que le ocurre a San José, según la versión de San Agustín, es que pensará que María ha tenido que ver con otro hombre. Si es así, y María era la esposa de José, prometida, pero ya finalmente vinculada con él, todavía no vivían juntos, eso significaría que María sería una adúltera. Por doloroso y desconcertante que fuera esto para San José, que tenía evidentemente un gran cariño y un gran respeto por aquella doncella. ¿Qué significaba que estuviera embarazada? Es una mujer adúltera. Pero entonces aparece la explicación que sobre este misterio nos da San Agustín. Nos va a decir que él es un hombre justo y no puede recibirla en su casa por mucho que le tenga un gran cariño. No puede depender para esta responsabilidad de algo que iría contra la ley, porque él no puede hacerse cargo de una criatura que no es su hijo. Él debe repudiar a María. En esto consistiría la justicia. Sin embargo, en este mismo caso, San José iría más allá de la justicia, según la explicación de San Agustín. ¿Por qué? Porque pensó dejarla en secreto. Es decir, va a cumplir la ley de Dios, pero cumplir la ley de Dios podría significar para ella una desgracia, un descrédito público e incluso tal vez la muerte por lapidación. ¿Qué va a hacer? Darse él, pero lo va a hacer de manera discreta, de modo que ella no resulte afectada. Nos dice San Agustín, es tan grande la justicia y el corazón de San José que ya de entrada, sin haberse enterado de todo lo ocurrido, él está dispuesto a perdonar. Así lo dice el texto. Leo ahora el fragmento de San Agustín. Como marido se turba, ciertamente,
pero como justo no se ensaña con ella. Es tan grande la justicia que se atribuye a este varón que ni quiso tener consigo a una adúltera, ni osó castigarla una vez delatada. Resolvió abandonarla sin hacerlo público, dice, porque no quiso castigarla, delatarla. Una primera consideración: es justo, atiende a la ley, pero es una justicia que ya conoce la misericordia. Sabemos que San José, de acuerdo con el Evangelio de San Mateo, recibe la aclaración: lo que va a nacer de María no es de varón, es del Espíritu Santo. Esto nos va a permitir pasar adelante a un segundo momento en el que San Agustín habla de San José. Y en este caso se trata de explicar el episodio del niño perdido y hallado en el templo. Un momento también desconcertante, pero que nos va a mostrar, según San Agustín, que aunque José no sea el padre carnal de Cristo, y aunque José no tenga comercio carnal con María, no por esto deja de poder llamársele padre y esposo. Hay niveles más profundos, más espirituales, más radicales de ser esposo y de ser padre. Y aunque él será padre en la castidad, esto no significa que no se le pueda llamar padre de Jesús, o bien que no se le pueda llamar esposo de María. Dice el texto de San Agustín: ¿acaso no era José el esposo de María? No, responden. ¿Quién lo dice? La Escritura, apoyándose en la palabra del ángel, afirma que sí lo era. No temas, dice el ángel, recibir a María como tu esposa, que en ella ha nacido, es del Espíritu Santo. Se le llama tu esposa. La misma Sagrada Escritura llama a José su esposa respecto a María. De hecho, va más allá. No solo se le llama esposa, sino además, respecto al niño que María está esperando, a José se le encomienda una tarea de autoridad. Continúa San Agustín: a él, José, se le ordena también que imponga nombre al niño, aunque no había nacido de su carne. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Que Jesús no nació de la carne de José es lo que pretende mostrar la Escritura, sigue San Agustín, cuando con premura añade cuál era el origen del embarazo, diciendo: es del Espíritu Santo. Y con todo, no se le quita la autoridad paterna, pues se le manda que ponga nombre al niño. Por último, también la Virgen María, que bien sabía que no había concebido a Cristo del abrazo o relación sexual con él, le llama sin embargo Padre de Cristo. María directamente llama a José Padre de Cristo. ¿Dónde? Es aquí donde aparece el episodio del niño perdido y hallado en el templo. Lo recordamos de manera muy sencilla. Jesús se había quedado en Jerusalén, aquella visita a la ciudad santa que tuvieron cuando Jesús tenía 12 años, en la Pascua. Los padres ya se habían regresado, María y José, y el niño se había quedado en el templo. Regresan buscándolo y lo encuentran al tercer día, y lo encuentran, lo sabemos, discutiendo con los doctores. María se acerca al niño, a Jesús de 12 años. Entonces le dice María al joven, al niño: tu padre y yo, angustiados, te estábamos buscando. Y él responde: ¿no sabíais que conviene que yo me ocupe de las cosas de mi padre? Y explica San Agustín: dijo esto porque en cuanto hijo de Dios estaba en el templo de Dios. Aquel templo, en efecto, no era de José, sino de Dios. Y entonces viene la doble nota. María expresamente le dice a Jesús sobre José: tu padre y yo. Lo llama tu padre. En el ambiente familiar, esta palabra bendita es empleada por María misma para referirse a José
respecto a Jesús. Y continúa San Agustín, aunque era hijo de ellos, no quería serlo en forma que excluyese el ser hijo de Dios. Hijo de Dios, en efecto, hijo de Dios desde siempre, el que los creó a ellos mismos. No olvidamos que respecto al templo, Jesús está diciendo que es hijo del Padre Celestial. Las cosas de su Padre no son las cosas de José, son las cosas de Dios. Él en el templo se siente en su casa. Y por lo tanto no se quita la primacía de la relación que Jesús como hijo de Dios tiene con el Padre Celestial. Pero esto, que es lo más profundo de la identidad de Jesús, no quita que en cuanto a la encarnación, Jesús reconozca a José como su padre. Así lo dice Agustín. En cambio, en cuanto hijo del hombre, nacido fuera del tiempo de una virgen sin semen marital, los tenía a ambos como padres. Como hijo del hombre, aunque él había nacido eternamente en el tiempo, fuera del tiempo del Padre, cuando entra al tiempo decide tenerlos como sus padres. ¿Cómo lo probamos? Dice Agustín, ya lo dijo María, tu padre y yo, angustiados, te estábamos buscando. Y aquí, de hecho, San Agustín reconoce la enorme delicadeza y modestia de la Santísima Virgen. Ella había dado a luz a Cristo. Y aunque había merecido alumbrar al Hijo del Altísimo, sigue hablando Agustín, era muy humilde. Ni siquiera antepuso su nombre al del marido. No dice yo y tu padre. Podría decirse, es más hijo de María que de José, porque ella en efecto lo llevó en su vientre. Su propia carne fue instrumento para que el Hijo de Dios tomara una condición humana como la nuestra. Por lo tanto, le refiere en primerísimo lugar la relación con María, su propia encarnación. Sin embargo, María no dice esto, sino, continúa San Agustín, tu padre y yo. No tuvo en cuenta la dignidad de su seno, sino la jerarquía conyugal. Nunca Cristo humilde hubiese enseñado a su madre a ensoberbecerse. Padre y yo, angustiados, te estábamos buscando. Tu padre dijo y yo, porque la cabeza de la mujer es el varón. La comprensión del lugar que en este sentido tiene la figura paterna en la casa, la reconoce María a José. En síntesis, José ha de ser llamado esposo de María, lo que no significa que entre ellos hubiera intercambio sexual. Igualmente, ha de ser llamado Padre de Jesús, no porque sea el Padre eterno de Jesús, sino porque tiene con Jesús una relación paterna en un nivel distinto. Y, como nos lo observa San Agustín y nos invita a contemplarlo, el que fue creador de María y de José, porque desde la eternidad es el Hijo de Dios, es por lo tanto el creador de María y de José, quiere en la historia ser el Hijo y estar sometido a ello. La respuesta de Jesús nos lleva todavía más hondo. Nos va a revelar, por supuesto, la paternidad divina respecto a Jesús del Padre Celestial, pero también nos va a poner en evidencia, en otro orden, el valor de la paternidad humana, el sometimiento a su autoridad. Y este es el varón al que Agustín contempla como digno de ser el Padre en la tierra, nuestro Señor. Continúa el texto de Agustín. La respuesta del Señor Jesucristo: convenía que yo me ocupara de las cosas de mi Padre, no indica que la paternidad de Dios excluya la de José. Es verdad que el Padre del cielo es el verdadero Padre de Jesús, pero esto no excluye el rol paterno que José tiene con Jesús. ¿Cómo lo probamos? Dice Agustín, por el testimonio de la Escritura, que dice así: y les respondió,
¿No sabíais que conviene que yo me ocupe de las cosas de mi padre? Ellos, sin embargo, no comprendieron de qué les estaba hablando, y bajando con ellos, vino a Nazaret y les estaba sometido. No dijo estaba sometido a su madre o le estaba sometido a ella, sino les estaba sometido. Y contempla asombrado San Agustín: Cristo, a quien el mundo está sometido, se somete a sus padres. Continúa, leo fragmentos. No dijo conviene que yo me ocupe de las cosas de mi padre, para que entendiésemos que decía algo así como: vosotros no sois mis padres. Pero ellos eran padres en el tiempo. Dios lo era desde la eternidad. Ellos eran padres del Hijo del Hombre. El Padre lo era de su palabra y sabiduría. Era Padre de su poder, por quien hizo todas las cosas. Por el Hijo han sido formados incluso aquellos a quienes luego Él mismo, en cuanto Hijo de Hombre, iba a estar sometido. Más adelante dice Agustín: en cuanto según la carne es hijo de David, en cuanto sobre todas las cosas Dios bendito por los siglos es Señor de David, a propósito de un comentario al Salmo. Ciertamente, Él era de la estirpe de David, pero según la carne, trámite la Virgen María, esposa de José. Habiéndole respondido ellos que el Cristo era hijo de David, les pregunta de nuevo: ¿cómo entonces David, movido por el Espíritu, le llama Señor al decir: dijo el Señor a mi Señor, hablando del Salmo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Si pues David, movido por el Espíritu, le llama Señor, ¿cómo es hijo suyo? Y los judíos no pudieron responder. Así lo narra el Evangelio. No negó ser hijo de David al hacerles saber que él era Señor de David. Vimos este fragmento con la sorpresa de Agustín. ¿Os admiráis de que David tuviera por Señor a su hijo cuando estáis viendo que María dio a luz a su Señor? Es Señor de David porque es Dios. Es Señor de David porque lo es de todo. En cambio, es hijo de David porque es hijo de hombre. La misma persona es Señor, es hijo. Es Señor de David, él que existiendo en forma de siervo no consideró objeto de rapiña ser igual a Dios. A su vez, es hijo de David porque se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo. De esta manera se nos está diciendo que acepta ser hijo de David y es hijo de David a través de José. No es en la carne hijo de David, es porque pertenece al pueblo y así quiso Dios que fuera su camino. La figura de José es la figura del hijo de David. En síntesis, no se niegue la paternidad de José ni la esponsalidad, porque estas relaciones de ser padre y de ser esposo no dependen de la relación sexual, no dependen del intercambio del cuerpo, sino de algo más profundo y más grande, que José y María sí viven castamente, a saber, el amor conyugal. La grandeza de su misión se encuentra en el orden de la castidad. Por eso la Iglesia siempre nos ha invitado a ver a San José como el varón justo, que es justo también en cuanto casto. Así lo dice el cierre de este número, San Agustín. En consecuencia, que nadie niegue la paternidad a José por el hecho de no haber mantenido relación carnal con la madre del Señor, como si fuera la libido la que hace a una mujer esposa y no el amor conyugal. Conocemos, dice más adelante San Agustín, a muchos hermanos nuestros, quienes como fruto de la gracia se contienen de mutuo acuerdo, marido y mujer, en el nombre de Cristo, de satisfacer la concupiscencia carnal, aunque sin renunciar al recíproco amor conyugal. Aún en el matrimonio están llamados a la castidad, marido y mujer, y pueden incluso
renunciar al intercambio sexual. Esto no significa un desprecio a la carne, pero lo expresa San Agustín yendo más al fondo. ¿No son acaso cónyuges quienes así viven, sin buscar el uno en el otro el fruto de la carne y sin exigirse mutuamente el débito de la concupiscencia carnal? Ella, la mujer, está sometida al varón, porque así es de razón, y lo está tanto más cuanto es más casta. Y el varón ama de verdad a su mujer en honor y santidad, según está escrito, en cuanto coheredera de la gracia, mismo modo que Cristo, dice, amó a su iglesia. Luego, si existe unión, si existe matrimonio, si no deja de haberlo por el hecho de que no se realiza lo que, aunque ilícitamente, puede efectuarse aún con quien no es cónyuge, ojalá fuesen capaces todos de esta continencia, pero muchos no lo son. No separen a quienes sí son capaces, negando que él es marido o que ella es esposa, por el hecho de que no se unen carnalmente, mientras están unidos en sus corazones. Mientras están unidos en sus corazones. ¿Acaso, actualizando la pregunta, acaso deja de ser matrimonio, deja de haber amor conyugal cuando un marido está atendiendo a su mujer que tiene una grave enfermedad de cáncer? Cuando ya no pueden tener intercambio sexual, evidentemente, o cuando tenemos un par de ancianos que viven en la misma casa, que son marido y mujer, y evidentemente también por la situación de la edad ya no tienen relaciones. ¿Eso significa que deja de ser matrimonio? ¿O hay un nivel más profundo que constituye el matrimonio? Ese nivel más profundo, este nivel superior, es el del verdadero amor. Y este, nos enseña San Agustín a ver, es el que tenían María y José. Por eso, más adelante se detiene San Agustín hablando de la castidad de ambos. Dice, una vez nacido el rey mismo de todos los pueblos, comenzó a ser honrada la virginidad. Hasta la llegada del Señor, la llegada de Jesús, no se consideraba una virtud la abstinencia sexual. Se consideraba un error o una desgracia. Con la llegada de Jesús ocurre algo nuevo. Se nos enseña a profundizar en la realidad y a elevar el nivel de la mirada. Y esto parte especialmente de María. Comenzó a ser honrada la virginidad a partir de la madre del Señor, que mereció tener un hijo sin perder su integridad. Aquí el punto de partida es María, que no perdió la virginidad. Así pues, aquel era matrimonio, y matrimonio sin corrupción alguna. Así, porque la esposa dio a luz castamente, ¿por qué el marido no la iba a recibir castamente? De hecho, como aquella esposa lo dio a luz castamente, así la recibió castamente aquel marido. Y como ella fue madre siendo casta, así él fue padre siendo igualmente casto. Por tanto, quien dice no debió llamársele padre porque en ese supuesto no había engendrado así al hijo, en la procreación de los hijos busca satisfacer la sensualidad, no el afecto nacido del amor. Mejor realizaba él en su corazón lo que otro deseaba llevar a cabo en la carne. Pues también quienes adoptan hijos engendran castamente en su corazón a los que no pueden engendrar la carne. Y así como con toda razón quien adopta a un hijo puede llamarse padre de ese hijo, así José es verdaderamente padre de Jesús, porque hay un nivel más profundo en la realización de las relaciones humanas. San Agustín se detiene, entre otras cosas, a explicar por qué aparecen nombres distintos respecto al padre de José. José es llamado hijo de Elí y también hijo de Jacob. Por fin, dice San Agustín que no es extraño
en el Antiguo Testamento que se reconozcan diversas maneras de paternidad y por lo tanto que alguna explicación habrá para encontrar estos dos nombres distintos. Podría ser ciertamente que fuera la misma persona que tenía dos nombres, pero también pueden ser dos personas, no hay problema en una doble paternidad. Pero aquí llegamos más lejos. Va a llegar San Agustín a decir que así como María fue cubierta por el Espíritu Santo, así el Espíritu Santo actuaba en José. Leo unos fragmentos de estos números preciosos también. Ya he hablado bastante sobre por qué no debe preocupar el que las generaciones se cuenten por la línea de José y no por la de María. Igual que ella fue madre sin concupiscencia carnal, así también él fue padre sin unión carnal. Por tanto, desciendan o asciendan por él las generaciones. No los separemos porque careció de concupiscencia carnal. Su mayor pureza reafirme su paternidad. Repito, su mayor pureza reafirme su paternidad. No sea que la misma Santa María nos lo reproche. Ella no quiso anteponer su nombre al del marido, sino que dijo: tu padre y yo angustiados te estábamos buscando. No hagan pues los extraviados murmuradores lo que no hizo la casta esposa. Si la casta esposa llamó a José tu padre, ¿por qué nosotros hemos de quitarle el nombre de padre de Jesús a José? Contemos pues por la línea de José, porque como es marido casto, es igualmente casto padre. Y aquí viene la intervención del Espíritu en la lectura de Agustín. Lo que obró el Espíritu Santo, obró para los dos, siendo, dice, un hombre justo. Justo era el varón, justa la mujer. La Biblia no dice que María fuera una mujer justa. La palabra justo se usa para definir a José. Pero podemos decir que la justicia que se reconoce en José evidentemente también se puede reconocer en María. Justo era el varón, justa la mujer. Casta la mujer, casto José. El Espíritu Santo que reposaba en la justicia de ambos, dio el Hijo a ambos. Ambos son justos. Ambos reciben al Hijo no con la participación plena natural, sino por una intervención peculiar de Dios. Por lo tanto, así como María es auténticamente madre de Jesús, también José puede ser llamado padre de Jesús. El Espíritu Santo, repito, lo repite San Agustín, el Espíritu Santo que reposaba en la justicia de ambos, dio el Hijo a ambos. Vean cómo con gran tino San Agustín reconoce que la justicia de José es fruto del Espíritu Santo, como la plenitud de la gracia en María es obra del Espíritu Santo. En ambos está esta presencia santificadora y consagrante, esta presencia personal del amor trinitario que es el Espíritu Santo, en ambos consagrando la misión de esta paternidad-maternidad. El que el Hijo naciese también para el marido, lo obró en el sexo que convenía que lo diera a luz. ¿Quién lo iba a dar a luz? La mujer. Y así el ángel ordena a los dos que impongan el nombre al niño, con lo que se manifiesta que ambos tienen autoridad paterna. Aquí se juega con la idea. En la costumbre judía, el que pone el nombre al hijo es el padre. Pero mientras en una de las narraciones se nos dice que el que ha de poner el nombre es José, en el otro se le dice a María el nombre que ha de poner. ¿Quién ha de poner el nombre? Ambos. Ambos tienen una autoridad paterna. ¿Y José? ¿Lo explica? Se dice también a María: he aquí que vas a concebir un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y a José: José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa,
Lo que en ella ha nacido es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Se afirma también, y le dio a luz un hijo. María le dio a luz un hijo a José. Así lo dice la fórmula según San Agustín. Con ello se afianza como padre, no por obra de la carne, sino del amor. El tema predilecto de Agustín, el amor, para explicar esta paternidad y la superación del orden puramente carnal, se describe el amor. Se le afianza como padre, no por obra de la carne, sino del amor. Tanto, Él es padre de esa manera. ¿Cómo es padre José de Jesús, según San Agustín? Por el amor que tiene, porque consagra su amor, su capacidad de ser padre al servicio de este niño y lo ama como auténtico hijo suyo. Y aquí hay un misterio en el que podríamos ir más lejos. Nosotros pensamos a Dios siempre en la altura y en la grandeza, en el poder y en la majestad, y sabemos que este poder se abaja para estar cerca de nosotros. Pero lo que ocurre con José es algo maravilloso. Se le concede amar como padre a Dios, al Hijo de Dios. Se le concede tomar entre sus brazos con ternura de padre la carne asumida por el Verbo, de manera que el Verbo mismo lo mira a él y le podrá decir papá. Lo que no quita evidentemente la altura y la grandeza del verdadero Padre de Jesús, que es el Padre del cielo. Sin embargo, de alguna manera misteriosa, la paternidad del cielo se filtra humanamente en la mirada de José para Jesús. Cierra el argumento San Agustín. Uno de los evangelistas cuenta la genealogía en línea descendente, otro en línea ascendente, pero ambos a través de José. ¿Por qué? Porque él es padre. ¿Cómo es padre? Porque su paternidad era tanto más sólida cuanto más casta, es decir, cuanto más puro es el amor que tiene por él. Ciertamente era tenido por padre de nuestro Señor Jesucristo, pero de otra manera. Es decir, así lo pensaban, como los demás padres que engendran en la carne y reciben hijos, por causa distinto al solo afecto espiritual. Es decir, como hay tantos padres que son padres porque han engendrado en la carne. Esto se aclara. Se le tenía por padre de Jesús. ¿Por qué se le tenía? Se imaginaban que era hijo en la carne. Porque la opinión y juicio de los hombres se deja llevar de lo que suele suceder entre los hombres. Pero el Señor Jesús no nació del semen de José, aunque así se pensase. Sin embargo, a la piedad y caridad de José nació de la Virgen María un hijo, hijo a la vez de Dios. No a la carne, no por el intercambio sexual, pero sí en el orden de la relación interpersonal, sí en el orden de la relación familiar, enseña San Agustín. A la piedad y caridad de José le nació de la Virgen María un hijo, hijo a la vez de Dios. Y no me canso de repetirlo, porque se están generando las relaciones íntimas de una familia hermosa, la familia en donde el Hijo de Dios se ha hecho carne y donde José puede llamar a Jesús hijo suyo, aunque no sea el padre carnal, es auténticamente padre por el amor y padre por la piedad. A la piedad y caridad de José le nació de la Virgen María un hijo, hijo a la vez de Dios. El Hijo de Dios en la piedad y en la caridad, en brazos de José, es también hijo suyo. Concluí. Quisiera invitarlos a ver esto también de manera plástica. San Agustín. Valoramos mucho este signo tan hermoso de la escultura que está en nuestra parroquia,
que tiene en su mano un corazón. Y tenemos también, acompañando el año de San José, la figura de San José. Esta se puede mover, no es tan hermosa como la que tenemos en aquella parte, este San José barroco precioso, pero finalmente aquí está. De hecho hay dos San Josés de este lado. Bueno, yo los invito a ver, porque tenemos a este santo, profundo, teólogo, pastor, enamorado, dando el servicio de este caballero, de este varón justo. Y lo está viendo sosteniendo en sus manos al Hijo de Dios. Así como él tiene en su mano un corazón, este tiene en su mano a Jesús. El corazón de San Agustín mira el corazón de José y lo llama corazón de padre. Agustín lee la Escritura con el corazón y con el deseo de que la palabra haga arder también el corazón de quienes lo escuchan. Él predica con un corazón ardiente, invitando a los que escuchan su mensaje a que su propio corazón arda de emoción y de piedad al contemplar el misterio. En este caso, contempla el corazón casto y justo de José, a quien con razón se puede llamar Padre de Jesús y esposo de la Santísima y siempre Virgen María, no en la carne, sino en el Espíritu. Y desde ello podemos reconocer en San José una paternidad y una esponsalidad que se extiende a todos, que alcanza como padre en la protección también a toda la iglesia. Por eso es el patriarca que nos protege y acompaña, como lo han mostrado los pontífices y la piedad de la iglesia. Ya que San Agustín nos ha hablado desde el corazón y nos ha presentado el corazón de padre y esposo de San José, los invito a que dejemos que estas palabras toquen nuestro corazón con piedad y con amor ante San José, para que nuestro propio corazón se emocione con devoción ante José, para que la cordial sensibilidad de Agustín nos ayude a entender la grandeza del corazón de José. El corazón contemplativo de Agustín nos muestra el corazón casto y justo de José. La paternidad espiritual de San José nos ampare, nos fortalezca y nos anime.